Hasta ahora, las primeras personas que descubrieron el caso de una niña en el barranco todavía se estremecen al recordar la escena que tenían ante sus ojos en ese momento. La víctima fue encontrada en un estado que conmocionó profundamente a la comunidad, obligando a la agencia investigadora a prestar especial atención. Este fue uno de los casos más escalofriantes en Hong Kong en ese entonces. Muchos quedaron completamente atónitos cuando se anunciaron las identidades de los 10 perpetradores. Todos eran miembros de una pandilla que incluía a personas de muy corta edad. El caso se desarrolló de una manera especialmente grave, con muchos detalles que mostraban que la víctima había soportado una presión prolongada antes de que el incidente terminara. Se mencionó un periodo de 10 horas durante la investigación. Sin embargo, lo que resultó aún más impactante fue que los perpetradores insistieron continuamente en que la víctima había sido poseída, lo que según ellos explicaba sus acciones. Al final, ¿cuál fue la verdadera razón detrás de este grave caso y por qué uno de los perpetradores fue absuelto? No apartes la vista de la pantalla, porque toda la verdad sobre este impactante caso será revelada justo después de esto. Pero primero, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los últimos videos. El 15 de julio, Mei Jing había acordado con su familia ir a un lugar para una ceremonia ritual. Sin embargo, nunca se presentó en el lugar anunciado. La madre de Mei Jing la llamó y le envió mensajes, pensando que se había quedado dormida. Le preocupaba perder la hora auspiciosa, así que siguió intentando contactar a su hija. Sin embargo, tras hacer muchas llamadas, la madre de Mei Jing aún no lograba comunicarse con ella. Esa fue la primera vez que ocurría una situación así. Mei Jing siempre era muy puntual con su familia. Además, ese día era importante, por lo que no tenía ninguna razón para quedarse dormida. Tras varias horas sin contacto, la madre de Mei Jing decidió reportarlo a la policía. La búsqueda se extendió rápidamente a la habitación alquilada y a los lugares que la persona desaparecida solía frecuentar. Sin embargo, tras varios días de búsqueda por todas partes, la policía aún no encontraba ninguna pista sobre Mei Jing. Decidieron emitir una alerta por persona desaparecida. Justo cuando parecía que la búsqueda había llegado a un punto muerto, se informó nueva información sobre ella. Aproximadamente una semana después de que la familia reportara la desaparición de Mei Jing a las 9 de la mañana del 22 de julio, 5 trabajadores de saneamiento enviados por el Departamento de Higiene Alimentaria y Ambiental a una zona de arroyo en la montaña para erradicar mosquitos hicieron un descubrimiento inesperado. A unos 20 metros de la carretera, los trabajadores encontraron a una mujer sin signos vitales, lo que los dejó profundamente impactados. Rápidamente informaron a las autoridades para iniciar una investigación. Al llegar a la escena, la policía encontró rápidamente una cartera que contenía varios documentos de identidad para confirmar la identidad de la víctima, y finalmente supieron que la joven fallecida era Mei Jing. Al observar la escena, la policía notó que el cuerpo de Mei Jing había sido hallado corriente abajo en el arroyo. Por lo tanto, asumieron que el cuerpo podría haber sido arrastrado desde aguas arriba. Como era de esperarse, al revisar aguas arriba, la policía descubrió un objeto sospechoso en la orilla a unos 10 metros de distancia. Al acercarse, se dieron cuenta de que era un carrito. Según los informes, junto al carrito había varios objetos sospechosos, incluidas pertenencias personales de la víctima, lo que ayudó a la policía a reforzar su evaluación de la escena. Claramente, el criminal no había limpiado la escena con cuidado, por lo tanto, la policía dedujo que este podría haber sido su primer crimen. Debido al estado en que se encontraba la víctima al ser hallada, el examen forense enfrentó muchas dificultades y las autoridades necesitaron mucho tiempo para esclarecer la causa de la muerte. Además, la agencia forense no detectó señales claras de lesiones, lo que hizo que el caso fuera aún más complicado. Sin embargo, basándose en muchos años de experiencia acumulada, el personal forense creyó que Mei Jing podría haber sido sometida a impactos físicos durante un largo periodo antes de morir. El tiempo estimado de muerte fue alrededor del 14 o 15. Posteriormente, la policía encontró la información de contacto de los padres de Mei Jing para darles la desgarradora noticia. Al enterarse de lo ocurrido con su hija, la pareja quedó devastada. No podían entender por qué su hija, quien recientemente había hablado de su determinación por bajar de peso, había encontrado tal destino.
A través de la investigación en la escena del crimen, la policía sospechó que Mei Jing podría haber sido llevada al lugar con un carrito antes de ser dejada en la zona del arroyo. Interrogaron a su familia y amigos para conocer más sobre su vida diaria y sus relaciones. La víctima, Mei Jing, de 18 años, a veces era llamada por apodos relacionados con su apariencia, pero sus amigos cercanos siempre la recordaban por su nombre real. Había sido voluntaria para ayudar a otros desde la infancia. Cuando era niña, debido a las circunstancias familiares, Mei Jing estudió solo hasta cuarto grado. Después de eso, dejó la escuela y trabajó como asistente en una agencia de viajes con un contrato de 6 meses. Al terminar el contrato, Mei Jing no pudo encontrar un empleo adecuado, pero continuó como voluntaria en el hospital de Chakwolin. Mei Jing solía cuidar de los pacientes y todos la describían como amable, leal y respetuosa con sus padres. Notablemente, una vez tuvo un papel secundario en una película estrenada en 2001. La apariencia de Mei Jing había sido objeto de atención en algún momento. Aunque al principio no le daba importancia, la tendencia social de la pérdida de peso y el hecho de que su ídolo también adelgazara influyeron en su pensamiento, haciéndole querer cambiar. A finales de junio de 2004, Mei Jing tuvo una discusión con su padre sobre el empleo. Por esa razón, junto con su deseo de perder peso, decidió mudarse al apartamento de su amiga Jianing en Leon Court, regresando a casa de sus padres solo ocasionalmente. Mei Jing también informó a su madre de su decisión de mudarse al apartamento de su amiga para bajar de peso juntas. Su madre pronto visitó la nueva residencia de su hija. Al conocer a Jianing, la madre de Mei Jing la encontró cortés y respetuosa con su hija, lo que le dio mucha tranquilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, recibía cada vez menos noticias de su hija. Sintiendo sospechas, la policía comenzó a centrar su investigación en la joven llamada Jianing y recolectó pistas del apartamento donde Mei Jing vivía con ella. Finalmente, hicieron descubrimientos inesperados. Según la información recopilada por la policía, la última vez que Mei Jing vio a su familia fue a principios de julio, cuando cenó con sus padres. Sin embargo, después de eso, nunca regresó a casa. A partir de la información obtenida de los amigos de la víctima, la policía decidió investigar a varios jóvenes estrechamente relacionados con Mei Jing y Jianing. El 23 de julio, la policía revisó imágenes de las cámaras de seguridad del edificio donde vivían Mei Jing y Jianing y descubrieron que un grupo de personas había transportado una caja de cartón fuera del edificio con un carrito en la madrugada del día 16. Según el relato del guardia de seguridad, también vio a algunas personas empujando algo fuera del edificio. En particular, se movieron más rápido cuando lo vieron. Al principio, el guardia se sintió sospechoso. Sin embargo, al reconocer que Jianing, una residente del edificio, también estaba con el grupo, no lo siguió. Del 23 al 30 de julio, basándose en algunos testimonios y en la identificación de los implicados a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad, la policía arrestó a 13 personas en el distrito de Kwun Tong. Los arrestados tenían entre 13 y 21 años y todos eran jóvenes desempleados, desertores escolares, algunos de los cuales ya habían sido encontrados consumiendo drogas. Posteriormente, la policía fue al apartamento donde vivían Mei Jing y Jianing para buscar pruebas, sospechando que era la escena del crimen. Allí recolectaron muchas evidencias importantes para la investigación, incluyendo rastros de ADN y huellas dactilares, aunque había señales de que alguien había intentado borrarlas. Tras realizar verificaciones y pruebas, la policía arrestó oficialmente a 10 sospechosos: Du Zhenyu, Jingwei, Weishi, Hao Wei, Aoxian, Jianing, Jilang, Hao Tian, Siwei y Liang. Según la policía, las muestras recogidas en el apartamento coincidían con los 10 sospechosos ya detenidos. Además, las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio mostraban que, excepto Jilang y Hao Tian, los otros 8 sospechosos habían salido del lugar con un carrito que transportaba una caja de cartón. La razón por la que Jilang y Hao Tian fueron arrestados fue porque, unos días antes del crimen, habían aparecido con el grupo en el apartamento donde vivía Mei Jing. La policía sospechaba que podrían haber estado involucrados en ejercer presión y acosar a la víctima. La policía investigó la relación de Mei Jing con los 10 sospechosos y descubrió que todos eran miembros de la misma pandilla.
En particular, aunque eran jóvenes, este grupo ya había estado involucrado en ciertas actividades ilegales. Algunos incluso tenían antecedentes penales. Cuando conoció por primera vez a esta pandilla a través de la presentación de Jianing, Mei Jing se sintió impresionada por el atractivo físico de algunos miembros. Anhelaba hacerse amiga de ellos. Después de unirse a este grupo de jóvenes, Mei Jing comenzó a cambiar su comportamiento y parecía distanciarse de su familia. Contactaba menos a sus parientes y se volvió más rebelde para encajar en el grupo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Mei Jing se diera cuenta de que el grupo no la respetaba. En cambio, a menudo se burlaban de su apariencia y la trataban mal, mirándola con desprecio. Mei Jing le confió esto a una amiga de su ciudad natal, pero por miedo a represalias, esa persona solo se atrevió a revelar la verdad después de que los sospechosos fueron arrestados. La pesadilla comenzó el 11 de julio, cuando Shen Yu acusó a Mei Jing de haberle robado dinero. A partir de entonces, Mei Jing soportó un trato cruel y fue obligada a admitir un acto que quizás nunca cometió. En los días siguientes, Mei Jing sufrió continuamente una intensa presión física y mental. Aunque intentaba cumplir con las exigencias del grupo, no dejaron de maltratarla. Durante la investigación policial, los miembros de la pandilla negaron haber matado deliberadamente a Mei Jing. Afirmaron que el incidente ocurrió de forma no intencional. Primero, Jing Wei declaró que Mei Jing comenzó a comportarse de manera extraña después de comer barbacoa con todos. Incluso declaró que estaba poseída y no dejaba de decir que alguien quería matarla. Más tarde, Jing Wei dijo que en la noche del 14 de julio, Mei Jing mostró acciones y palabras inusuales relacionadas con matar. Finalmente, tuvo un tenso enfrentamiento con Wei Shi. Jing Wei testificó que para sujetar a Mei Jing, los miembros del grupo la llevaron a la escalera trasera e intentaron calmarla. Después, Jing Wei también declaró que Shen Yu actuó de manera anormal esa noche. Hablaba de forma extraña, expresaba odio hacia Mei Jing e incluso instaba al grupo a maltratarla. Los demás miembros de la pandilla también afirmaron que Mei Jing los había atacado primero, lo que provocó sus acciones defensivas. Sin embargo, ninguno dio una explicación clara sobre la causa de la muerte de la víctima. Al darse cuenta de que el grupo de jóvenes no tenía intención de confesar, la policía decidió reunirse en privado con el miembro más joven, Liang, y le mencionaron que recibiría clemencia si revelaba toda la verdad sobre el caso. Tras un tiempo de reflexión, Liang finalmente reveló las acciones que la pandilla juvenil había cometido contra Mei Jing. Según Liang, poco después de que Mei Jing se uniera al grupo, muchos miembros comenzaron a sentirse incómodos por su apariencia pesada y lenta. Estos sentimientos negativos aumentaron los conflictos dentro del grupo. No se detuvieron allí. Muchos miembros de la pandilla realmente creían que Mei Jing estaba poseída. La razón era que ella a menudo cambiaba de actitud repentinamente, como si se hubiera convertido en otra persona. El 14 de julio, Shen Yu se enteró de que Hao Wei y Ao Xian estaban insatisfechos con Mei Jing, creyendo que ella actuaba como la hermana mayor y los menospreciaba. Por ello, planeó castigarla. Ese día, excepto Yilang y Hao Tian, quienes estaban ausentes, los demás miembros, bajo la dirección de Chen Yu, participaron en el maltrato y presión contra Mei Jing. Los hechos duraron desde poco después de las 9 de la noche hasta casi las 8 de la mañana del 15 de julio. Según Liang, el grupo utilizó varios métodos para presionar y sujetar a Mei Jing. El incidente solo terminó cuando todo el grupo quedó exhausto. A la mañana siguiente, Liang notó que el estado de Mei Jing era extremadamente crítico. Intentó aplicar lo que una vez había aprendido sobre primeros auxilios para ayudarla. Después, Liang colocó un disco compacto cerca de la boca de Mei Jing y descubrió que no había aliento. A pesar de los intentos de reanimación, no se pudo salvar a la víctima. Sin embargo, lo que más sorprendió a los investigadores fue el testimonio de Liang de que, al escuchar la trágica noticia, los miembros del grupo se mostraron indiferentes. En lugar de entrar en pánico o buscar ayuda, intentaron encubrir el incidente como si nada hubiera pasado. Luego, el grupo discutió y decidió seguir las instrucciones de Shen Yu. Juntos prepararon algunos artículos y en la madrugada del día 16 sacaron a Mei Jing del apartamento. Durante el traslado, el grupo se topó con el guardia de seguridad, pero gracias a que Jianing intervino para dar una explicación, no despertaron sospechas. Después de eso, intentaron ocultar el incidente cerca del arroyo. Sin embargo, los jóvenes no esperaban que el caso se descubriera tan rápidamente. El testimonio de Liang, junto con las pruebas recogidas por la policía, fue suficiente para imputar a los 10 sospechosos.
El 2 de agosto de 2006 comenzó oficialmente el juicio contra 10 personas relacionadas con la muerte de Mei Ying. Ese día también estuvo presente un jurado compuesto por 4 hombres y 5 mujeres. Durante el juicio, Liang recibió amnistía por haber cooperado activamente con la policía durante la investigación, mientras que Ziwei no fue procesado ya que su papel en la escena no estuvo directamente relacionado con los actos violentos. Todas las pruebas del caso también fueron presentadas en el tribunal, incluyendo las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio donde vivía la víctima. El jurado deliberó durante 2 días y una noche, y alrededor de las 6 de la tarde del 3 de agosto, emitieron el veredicto de que ninguno de los acusados era culpable de asesinato, pero 6 de ellos fueron hallados culpables de homicidio involuntario. El 25 de agosto de 2006, 8 acusados fueron sentenciados. El juez que presidió describió el caso como una tragedia y también declaró que los acusados habían sido influenciados por las órdenes de Zheng Yu, lo que llevó a acciones dañinas contra Mei Ying y al desafortunado desenlace. Sin embargo, al igual que la opinión del jurado, el juez dejó en claro que Zheng Yu no sería condenado por asesinato, sino por homicidio involuntario. El juez afirmó que antes de dictar sentencia, consideró cuidadosamente los distintos niveles de participación de los 8 acusados, sus edades, antecedentes penales, actitudes durante el juicio y la disposición de algunos a colaborar como testigos. Tras ponderar esos factores, las penas impuestas oscilaron entre 1 año y medio de prisión por agresión, 9 años por homicidio involuntario y 4 años por obstrucción de la justicia. Entre los 8 acusados, excepto Hao Tian, quien fue sentenciado a un centro de reeducación porque no estuvo presente en la escena el día del crimen, los otros 7 fueron condenados a prisión. El 20 de agosto de 2006, la familia de Mei Ying recibió la notificación sobre la sentencia de los 8 implicados en la muerte de su hija. Según esto, las condenas oscilaron únicamente entre 5 y 9 años de prisión. Los padres de Mei Ying no pudieron aceptar este resultado, estallaron en llanto creyendo que muchas personas habían dañado a su hija y sin embargo el caso se concluyó como homicidio involuntario. En particular, el líder de la pandilla, Zheng Yu, se sintió aliviado al saber que no fue condenado por asesinato y los demás tampoco mostraron remordimiento alguno frente a la familia de la víctima. Por el contrario, las familias de los acusados sintieron que el castigo impuesto por el tribunal fue demasiado severo. La familia de Zheng Yu expresó decepción con la sentencia, aunque admitieron que su hijo había cometido errores y debía aceptar las consecuencias. La madre de Jingwei lloraba fuera del tribunal, diciendo que el castigo a su hijo era demasiado duro. El padre de Jianing creyó que el incidente ocurrió por la imprudencia e inmadurez de la juventud y pensaba que su hija había comprendido sus errores. Tras el anuncio de la sentencia de los 8 acusados en el caso relacionado con la muerte de Mei Ying, los medios y el público reaccionaron con fuerza. En foros en línea, la mayoría de los internautas expresaron su insatisfacción con el veredicto, argumentando que el hecho de que los jóvenes recibieran solo un máximo de 9 años de prisión por su implicación no era una medida disuasoria suficiente. Algunas opiniones enfatizaron que ciertos acusados ya tenían antecedentes penales, y en lugar de reflexionar y cambiar, continuaron violando la ley en este caso, por lo que no merecían otra oportunidad. Al mismo tiempo, muchas personas se indignaron con la actitud de los acusados en el tribunal, ya que las imágenes mostraban que no demostraban ningún remordimiento. Sin embargo, a pesar de la reacción pública y la oposición de la familia de la víctima, la Corte Suprema no aceptó la apelación. Las sentencias originales se mantuvieron. El caso de Mei Ying fue posteriormente adaptado en diversas obras, incluyendo dramas televisivos y películas. La insatisfacción pública con el veredicto continuó y la indignación creció al revelarse que algunos acusados reincidieron después de ser liberados. Se informó que Wei Shi fue liberado de prisión en febrero de 2009. En octubre del mismo año, se descubrió que se había unido a un grupo que atacó a un fiscal justo frente al tribunal. El 27 de octubre, Wei Shi y otros arrojaron un líquido al fiscal, causándole heridas leves. El 31 de marzo de 2011, Wei Shi fue condenado por daños intencionales y obstrucción de la justicia, recibiendo una sentencia de 10 años de prisión. En 2016, Wei Shi fue liberado. Sin embargo, el 8 de enero de 2018 fue arrestado nuevamente por la policía por su implicación en el tráfico de drogas y más tarde fue condenado a 28 meses de prisión.
En cuanto a Shen Yu, el líder de la pandilla, en noviembre de 2014, él y varios cómplices irrumpieron 2 veces en una escuela y robaron diversos artículos, incluidos portátiles y dinero en efectivo. El personal de la escuela reconoció a Shen Yu en las grabaciones de seguridad y lo reportó a la policía. Tras la investigación, el 6 de marzo de 2015, el tribunal lo condenó a 28 meses de prisión. Otro miembro del grupo vinculado al caso de Meiying, Hao Wei, también continuó cometiendo delitos después de su liberación. El 16 de marzo de 2016, durante una patrulla en una aldea, la policía encontró a Hao Wei regresando a casa en estado incoherente. Al registrar su residencia, incautaron drogas. El 22 de septiembre de ese mismo año, Hao Wei fue sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión. Hasta la actualidad, el caso de Meiying sigue generando mucha controversia en cuanto a las sentencias que recibieron los acusados. Muchos creen que los perpetradores no mostraron remordimiento y que incluso continuaron cometiendo delitos tras su liberación. ¿Qué opinas tú sobre este caso que conmocionó a los medios y a la opinión pública en Hong Kong? Déjanos tus comentarios debajo de este video para compartir tu punto de vista. Gracias por escuchar la historia de este caso. No olvides dar like y suscribirte para más historias criminales fascinantes en nuestro canal. Nos vemos en los próximos videos.